Mi hermana me usaba como cebo, y yo caí en la cama de los abusadores de la familia. El sol brillaba intensamente sobre las casas ordenadas del suburbio de Madrid, pero la luz no podía penetrar el oscuro secreto que se escondía tras las puertas de la casa Ruiz. Ahí, Renata era solo la sombra de su hermana mayor, Sofía, quien siempre utilizaba su inocencia como un cebo que atraía a los depredadores camuflados con sonrisas amables. Era un juego peligroso, una danza de manipulaciones donde ella siempre quedaba marcada, atrapada en una red de promesas rotas y miradas oscuras. «Pasa, Renata», decía Sofía, con un tono que podía ser dulcemente seductor o helador como el hielo. «Solo se quedará un momento». Y ahí estaba ella, en la sala, sintiendo el nudo en su estómago, mientras los ojos de los hombres la estudiaban. A menudo, Renata no podía entender del todo lo que ocurría. Pero la opresión en su pecho y las miradas de sus invitados la aterraban. A su alrededor, la casa. Juntos, se escapaban de las paredes que las mantenían prisioneras, y el viento que soplaba entre ellos parecía prometer un futuro mejor. Pero Sofía no lo aceptaba. La celosía se extendía en su mirada como un manto oscuro. «Te gusta, ¿verdad? Bueno, no te haré falta para nada si te cuelgas de él», murmuró un día. Y Renata sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. La relación con Miguel se tornó en su mayor alegría y su peor pesadilla. En cada risa compartida, el eco de una advertencia la acompañaba. Sofía estaba urdiendo algo oscuro. Una tarde, mientras buscaba un libro viejo en el desván, Renata tropezó con una carta cubierta de polvo. Al abrirla, el corazón casi se le detuvo. Era una carta de otra época, escrita con una caligrafía temblorosa, revelando secretos que jamás había imaginado. El contenido parecía señalar a un destino aterrador, la historia de un abuso que iba más allá de lo que había vivido. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas familiar encajaban. La presión en su pecho crecía al saber que el tiempo se acababa. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Renata se quedó paralizada frente a la carta. Las palabras danzaban en su mente, acobardándola. Mientras la sostenía, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos, el crujir de la puerta del desván. El instante siguiente, Sofía apareció en el umbral. Sus ojos brillan. Renata dio un paso atrás, sosteniendo la carta como si fuese una salvación. «Nada», tartamudeó, pero su respiración se apresuraba, cada latido pesado en su pecho. «No mientas, sé que encontraste algo. ¿Qué es eso?» Sofía se acercó. Su mirada se fijó en el papel desgastado. El aire frío entre ellas era denso, lleno de una tensión escalofriante. Renata sintió que su corazón se hundía y sus manos temblaban. «Es solo una carta vieja». «No me mientas». La voz de Sofía se elevó. Resonando en el pequeño espacio, Renata vio cómo la furia se transformaba en algo más oscuro, como un remolino que amenazaba contra dársela. «Esa carta no te dirá nada bueno, solo dolor». «¿Por qué? ¿Qué significa?» Renata apenas podía formar las palabras. La revelación permanecía a la vista, pero bloqueada por el peso de su hermana. Sofía comenzó a reír, una risa fría y escalofriante. «Porque tú no sabes nada, Renata. Siempre has sido la ignorante en esta familia». Justo en ese momento, Miguel entró al desván, su rostro descompuesto. «Renata, necesito hablar contigo». La cara de Sofía cambió al instante. «Tú, vete, no te metas en esto», le dijo con un tono que lo cortó como si fuera un hacha. Pero Miguel no retrocedió. Había algo en su mirada que asustó a Renata y a Sofía. «No puedo. El padre de Sofía me habló». Renata dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿De qué hablas?» La voz de Miguel temblaba, pero la urgencia lo empujaba a seguir.
Él me dijo que tú también habías sido, que esto no es nuevo, que tú no eres la única. Renata sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sofía se quedó inmóvil. Sus ojos se estrecharon. «Cállate», le ordenó Miguel, pero había una profunda verdad en su mirada. «Ellos hicieron esto a más de una. Te están usando, Renata. Te usan como un puñado de cosas desechables». Las palabras de Miguel le hicieron eco en la cabeza. Renata sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que creía, cada momento bajo la sombra de su hermana, se sentía como un laberinto de engaños. «Homo, ¿cómo puedes decir eso?», preguntó, su voz temblorosa. «Porque lo sé», continuó Miguel, su mirada intensa. «Escuché cosas, razones. Siento que estamos en esto juntos». La tensión aumentaba. El aire se hacía cada vez más irrespirable. Sofía, a su lado, parecía un volcán a punto de erupcionar. «Tú no sabes nada», gritó. Y entonces un grito desgarrador retumbó en la casa. La madre de las dos apareció en la puerta, pálida y temblorosa. «Basta. ¿Qué está pasando aquí?». Su voz temblaba, un claro indicio de que la verdad la estaba apuñalando por la espalda. La mirada de cada uno se volvió hacia ella. «Dímelo, ¿qué le hiciste a Renata? ¿A mí?». El silencio se instaló como un ladrón, robando toda esperanza. La figura de la madre era una mezcla de horror y desasosiego, como si las verdades ocultas se precipitaran sobre todos ellos. Finalmente Renata soltó la carta y con un gesto de desesperación quedó atrapada entre lo que había sido y lo que podría ser. El rostro de su madre se enlazaba entre la confusión y el miedo. Y en ese momento, Renata sintió que la red la había atrapado, y su propia familia se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué más había escondido su madre? ¿Qué otros secretos? La única certeza era que algo terrible se avecinaba. La vida nunca volvería a ser igual. Renata sintió el nudo en su garganta, mientras las manos de su madre temblaban, como si cada secreto que llevaba sobre sus hombros estuviera a punto de estallar. La mirada de la madre era un reflejo de pavor. ¿Qué está pasando aquí?». Su voz era un susurro quebrado, como si cada palabra le costara esfuerzo. Renata, con la carta aún en la mano, se sintió atrapada entre la furia de Sofía y la desesperación de su madre. Todo se volvía irreal. Luego, una sombra se asomó por la puerta, una figura que nunca esperaron ver. Era la abuela de Renata, la madre de su madre. Con una expresión de rabia inusitada, entró al desván. «¡Basta de mentiras!», gritó, su voz resonando como un trueno. La tensión se hizo palpable, pesada como una nube oscura en el aire. «Ustedes no entienden nada». Las miradas se dirigieron a ella, sorprendidos. Sofía se quedó inmóvil, el odio arrugando su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí? No es tu asunto». «Oh, claro que es mi asunto. Siempre lo fue», respondió la abuela, avanzando con pasos firmes. Renata sintió un escalofrío. «He tenido suficiente de esta familia podrida. Todo se va a acabar ahora». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y el mundo de Renata se convirtió en una tormenta. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi en un susurro. La abuela la miró, y por un instante su expresión se suavizó. «Renata, hay cosas que debes saber, cosas que he mantenido calladas para protegerte». La mirada oscura de Sofía se intensificó, y el corazón de Renata comenzó a latir con fuerza. El temblor en la voz de la abuela era una señal de que la verdad estaba cerca. «Tu madre y Sofía no son quienes creen que son. Tienen un pasado oscuro, más oscuro de lo que imaginas». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un hilo. El aire se volvió denso, como si todos contuvieran la respiración. Fue un pacto, un sacrificio. La familia siempre ha estado atada por la culpa y la traición. No son solo manipuladoras, están marcadas por algo que trascendió generaciones. La habitación se quedó en silencio, el horror llenando cada rincón. Sofía se tambaleó levemente, y Renata pudo ver cómo su rabia se transformaba en un miedo palpable. Miguel, que permanecía a un lado, dio un paso hacia adelante. «¿Qué pacto? Dilo», exigió, su voz temblorosa pero firme. Con una respiración entrecortada, la abuela reveló. Se trató de protegerse de los depredadores,
pero no de la forma que creen. El precio de su protección fue el de otros, sacrificios sexuales. Solo era cuestión de tiempo antes de que se convirtieran en lo que temían. El rostro de Renata se palideció. ¿Qué? ¿Estamos hablando de abusos? ¿De qué tipo de sacrificios estás hablando? El horror retumbó en su voz. Cada palabra era como un eco desgarrador. Sí, y ustedes son las siguientes, dijo su abuela, su mirada fiera ahora llena de pesar. Nunca debieron enterarse de la carta. Sofía lo sabe, ella fue elegida para perpetuar el ciclo. Todo se oscureció. El corazón de Renata se detuvo. Miró a su madre, a su hermana, buscando respuestas, pero las piezas del rompecabezas se deslizaban lejos de su alcance. Las verdades que había vivido, su dolor, todo era parte de una telaraña infernal que las mantenía atrapadas. «No puedo creer esto», gritó Renata. «Esto no puede ser verdad». Y de repente todo explotó. Sofía, con un grito desgarrador, lanzó un puñetazo contra la abuela. El sonido de puño contra piel resonó en el desván, y un grito de dolor surgió de la garganta de la abuela. La confusión se apoderó de Renata. «Tú no sabes nada de lo que has hecho. Solo has traído más dolor», dijo Sofía, la furia transformándose en desesperación. En un instante, la atmósfera se llenó de caos. Renata se sintió desorientada, su mente intentando captar la magnitud de la traición mientras su madre comenzaba a llorar. «Esto no está bien. No puede ser cierto», clamó, el horror atrapándola. En ese momento, algo cambió dentro de Renata. Una chispa de determinación brotó, a pesar de la confusión. Si las cosas eran verdad, debía luchar contra la historia que la oprimía. Pero, ¿cómo? ¿Qué más se escondía en su familia? ¿Qué otros secretos estaban por venir? Mientras el caos reinaba, la carta, olvidada en el suelo, parecía susurrar. Hacía falta un sacrificio. Pero, ¿de quién? La urgencia de ese instante palpitaba, y Renata sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo y los dejaría a todos al borde del abismo. Renata sintió el nudo en su garganta mientras las manos de su madre temblaban, como si cada secreto que llevaba sobre sus hombros estuviera a punto de estallar. La mirada de la madre era un reflejo de pavor. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era un susurro quebrado, como si cada palabra le costara esfuerzo. Sofía, un tornado en furia, comenzó a gritar. «¡Cállate, mamá! No puedes dejarlos entrar así». Pero en lugar de ceder, la abuela se plantó firme, con la mirada penetrante. «Te he protegido demasiado tiempo. Ya no más». El ambiente se volvió hostil. Renata, con la carta aún en la mano, se sintió atrapada entre la furia de su hermana y la desesperación de su madre. Todo se volvía irreal. Sofía, al borde de la locura, avanzó un paso hacia su madre. «Eres una traidora. Nunca debiste decírselo a nadie». La abuela ignoró el ataque verbal. «La verdad debe salir a la luz. Renata necesita saber lo que ha soportado, lo que ustedes han permitido». De repente, un grito desgarrador retumbó en la casa, haciéndolos a todos callar. La puerta del desván se abrió de golpe, revelando a un hombre que nunca habían visto. Alto, con una cicatriz que le atravesaba el rostro, irrumpió en la escena como una sombra tenebrosa. «¡Basta!», su voz resonó imponente. Todos se quedaron paralizados. No tienen idea de lo que están jugando. La tensión se multiplicó. El aire se hizo denso. «No eres quien crees, Sofía. Ni tú tampoco, madre». Los rostros de Renata y su madre reflejaron sorpresa y terror. «¿Qué dices?», preguntó su madre, tambaleándose. Sofía, en cambio, se enfureció. «¿Quién te crees? Esto no es tu asunto». «Me llamo Marcos», dijo el extraño, ignorando las protestas. «Y sé todo lo que ha pasado en esta casa». Se acercó, su mirada escaneando a cada uno. «Sé lo que han escondido. La chica que usas como cebo no es solo una víctima. No la subestimes». Un silencio mortecino se instaló. Renata sintió como si el mundo se desmoronara. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Sofía apretó los dientes. Con sus ojos centelleantes, llenos de furia y miedo, Marcos se detuvo frente a ella, como si su presencia creara un flujo de energía peligrosa. «Tú fuiste seleccionada, Sofía. Y aunque hayas creído que Renata es solo una herramienta,
Hay algo más profundo, algo que las une. Renata dio un paso atrás, los latidos de su corazón resonando como un tambor. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Su voz se elevó con desespero. Fui parte del pacto, la unión familiar. Siempre hay un precio, y ese precio se paga con sangre. La revelación cayó como una bomba. El aire se volvió helado y pesado. Todos reaccionaron en su corazón. ¡Cállate! Sofía gritó, su voz lleno de terror. No puedes decir eso. Lo sé, porque el tiempo se acabó. El próximo sacrificio no será solo uno más, serán dos. Los ojos de Marcos brillaron con una intensidad aterradora. Y tú, Renata, tienes que decidir. El miedo llenó a Renata. ¿Decidir? ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La respiración se le aceleró. Esto es más que familia. Es un ciclo que se repite. Una ofrenda que te ata a lo que nunca debiste ser. Su voz se tornó sombría. No puedes escapar a menos que estés dispuesta a romperlo. La confusión y la rabia se entrelazaban. No es cierto, murmuró Renata, sintiéndose atrapada en una pesadilla. No puede ser así. Pero lo es, insistió Marcos, un brillo inquietante en su mirada. Elige, Renata, o salvarte a ti y a todos, o seguir el camino que tu familia ha trazado. La atmósfera se volvió insoportable. Renata miró a Sofía, a su madre, al extraño que ahora parecía saber más de ella que sí misma. La carta, olvidada en el suelo, parecía volver a susurrarle. Hacía falta un sacrificio. ¿Pero de quién? Las palabras resonaban en su mente, mientras la oscuridad la envolvía. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, centelleando con rabia y miedo. Y en ese instante, Renata sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Qué estaba dispuesta a hacer para liberarse de la maldición familiar? Renata sintió el nudo en su garganta, mientras las manos de su madre temblaban, como si cada secreto que llevaba sobre. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era un susurro quebrado, como si cada palabra le costara esfuerzo. Sofía, un tornado en furia, comenzó a gritar. «Cállate, mamá, no puedes dejarlos entrar así». Pero en lugar de ceder, la abuela se plantó firme, con la mirada penetrante. «Te he protegido demasiado tiempo, ya no más». El ambiente se volvió hostil. Renata, con la carta aún en la mano, se sintió atrapada entre la furia de su hermana y la desesperación de su madre. Todo se volvía irreal. Sofía, al borde de la locura, avanzó un paso hacia su madre. «Eres una traidora. Nunca debiste decírselo a nadie». La abuela ignoró el ataque verbal. «La verdad debe salir a la luz. Renata necesita saber lo que ha soportado, lo que ustedes han permitido». De repente, un grito desgarrador retumbó en la casa, haciéndolos a todos callar. La puerta del desván se abrió de golpe, revelando a un hombre que nunca habían visto. Alto, con una cicatriz que le atravesaba el rostro, irrumpió en la escena como una sombra tenebrosa. «Basta», su voz resonó, imponente. Todos se quedaron paralizados. No tienen idea de lo que están jugando. La tensión se multiplicó. El aire se hizo denso. «No eres quien crees, Sofía. Ni tú tampoco, madre». Los rostros de Renata y su madre reflejaron sorpresa y terror. «¿Qué dices?», preguntó su madre, tambaleándose. Sofía, en cambio, se enfureció. «¿Quién te crees? Esto no es tu asunto». «Me llamo Marcos», dijo el extraño, ignorando las protestas. «Y sé todo lo que ha pasado en esta casa». Se acercó, su mirada escaneando a cada uno. «Sé lo que han escondido. La chica te usas como cebo. No es solo una víctima. No la subestimes». Un silencio mortecino se instaló. Renata sintió como si el mundo se desmoronara. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Sofía apretó los dientes, con sus ojos centellando, llenos de furia y miedo. Marcos se detuvo frente a ella, como si su presencia creara un flujo de energía peligrosa. «Tú fuiste seleccionada, Sofía. Y aunque hayas creído que Renata es solo una herramienta, hay algo más profundo, algo que las une». Renata dio un paso atrás, los latidos de su corazón resonando como un tambor. «¿Qué sabes de mí? ¡Habla!». Su voz se elevó con desespero. «Esto no solo es una cuestión de familia. Hay un secreto que trasciende generaciones.
un elixir oscuro que se eligió hace mucho tiempo, y no hemos sido más que piezas de un juego. Tú y Renata están conectadas de una forma que ni siquiera imaginas. Las palabras de Marcos fueron como un golpe directo. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo la respuesta. Cuando renaces de la oscuridad, hay un precio a pagar. Ustedes, las mujeres de esta familia, han sido elegidas. Cada sacrificio forma parte de un ritual, y al igual que su madre, será tu turno de alimentar el ciclo. Renata buscó respuestas en los ojos de su madre, pero encontró solo confusión y miedo. No, esto no puede ser verdad, murmuró sintiendo pánico. Todo lo que creía sabía sobre su familia se desintegraba ante ella. Sin embargo, Marcos sonrió de una manera perturbadora. Hay una posibilidad. Renata, elige quién sucumbirá. Puedes salvarte utilizando el vínculo de tu sangre. El aire se volvió inflamable. Una explosión de emociones. Una brisa fría recorrió el desván. Y en un giro inesperado, Sofía se lanzó sobre Marcos, gritando: «¡Oh, no entiendes nada!». La rabia luchaba con el terror, y bajo ese caos Renata sintió que algo en su interior se encendía. El grito de Sofía resonó, pero lo que nadie esperaba fue el impacto ensordecedor que siguió. Un ruido ensordecedor, como el crujido de una tormenta, llenó el ambiente. El cielo fuera de la ventana se oscureció repentinamente, como si la naturaleza misma sintiera el temor en sus corazones. Y entonces, un rayo surcando el cielo se estrelló contra el desván. La luz cegadora iluminó a todos, y el estallido resultante sacudió las paredes. Todo cambió en un instante. Renata, deslumbrada, sintió un dolor agudo. En sus manos, la carta se rompía por la fuerza del impacto, revelando un símbolo oculto en ella, un símbolo que ardía con una luz oscura y familiar. «No», la voz de su madre se ahogó en su desesperación. Mientras el polvo se asentaba, Renata miró a Marcos, viendo cómo su rostro se transformaba. No era solo un hombre. Había algo más poderoso detrás de. La conexión con la carta quemaba en su mente, una verdad, una elección y el desvanecimiento de sus cordones a la realidad. La mirada de su hermana, desesperada, metía miedo en su pecho. «¿Qué hemos hecho?», la pregunta flotó en el aire. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? Renata sintió el nudo en su garganta mientras las manos de su madre temblaban, como si cada secreto que llevaba sobre sus hombros estuviera a punto de estallar. La mirada de su madre era un reflejo de pavor. ¿Qué está pasando aquí?». Su voz era un susurro quebrado, como si cada palabra le costara esfuerzo. Sofía, un tornado en furia, comenzó a gritar: «¡Cállate, mamá! No puedes dejarlos entrar así». Pero en lugar de ceder, la abuela se plantó firme, con la mirada penetrante. «Te he protegido demasiado tiempo. Ya no más». El ambiente se volvió hostil. Renata, con la carta aún en la mano, se sintió atrapada entre la furia de su hermana y la desesperación de su madre. Todo se volvía irreal. Sofía, al borde de la locura, avanzó un paso hacia su madre. «Eres una traidora. Nunca debiste decírselo a nadie». La abuela ignoró el ataque verbal. «La verdad debe salir a la luz. Renata necesita saber lo que ha soportado, lo que ustedes han permitido». De repente, un grito desgarrador retumbó en la casa, haciéndolos a todos callar. La puerta del desván se abrió de golpe, revelando a un hombre que nunca habían visto. Alto, con una cicatriz que le atravesaba el rostro, irrumpió en la escena como una sombra tenebrosa. «¡Basta!». Su voz resonó imponente. Todos se quedaron paralizados. No tienen idea de lo que están jugando. La tensión se multiplicó, el aire se hizo denso. «No eres quien crees, Sofía, ni tú tampoco, madre». Los rostros de Renata y su madre reflejaron sorpresa y terror. «¿Qué dices?», preguntó su madre, tambaleándose. Sofía, en cambio, se enfureció. «¿Quién te crees? Esto no es tu asunto». «Me llamo Marcos», dijo el extraño, ignorando las protestas, «y sé todo lo que ha pasado en esta casa». Se acercó, su mirada escaneando a cada uno. «Sé lo que han escondido. La chica que usas como cebo no es solo una víctima. No la subestimes». Un silencio mortecino se instaló. Renata sintió como si el mundo se desmoronara. «¿Qué significa eso?».
preguntó, su voz temblando. Sofía apretó los dientes, con sus ojos centelleando llenos de furia y miedo. Marcos se detuvo frente a ella, como si su presencia creara un flujo de energía peligrosa. Tú fuiste seleccionada, Sofía. Y, aunque hayas creído que Renata es solo una herramienta, hay algo más profundo, algo que las une. Renata dio un paso atrás, los latidos de su corazón resonando como un tambor. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Su voz se elevó con desespero. Esto no solo es una cuestión de familia. Hay un secreto que trasciende generaciones. Un elixir oscuro que se eligió hace mucho tiempo. Y no hemos sido más que piezas de un juego. Tú y Renata están conectadas de una forma que ni siquiera imaginas. Las palabras de Marcos fueron como un golpe directo. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo la respuesta. Cuando renaces de la oscuridad, hay un precio a pagar. Ustedes, las mujeres de esta familia, han sido elegidas. Cada sacrificio forma parte de un ritual. Y al igual que su madre, será tu turno de alimentar el ciclo. Renata buscó respuestas en los ojos de su madre, pero encontró solo confusión y miedo. No, esto no puede ser verdad, murmuró, sintiendo pánico. Todo lo que creía sabía sobre su familia se desintegraba ante ella. Sin embargo, Marcos sonrió de una manera perturbadora. Hay una posibilidad. Renata, elige quién sucumbirá. Puedes salvarte, utilizando el vínculo de tu sangre. El aire se volvió inflamable. Una explosión de emociones. Una brisa fría recorrió el desván, y en un giro inesperado, Sofía se lanzó sobre Marcos, gritando: «¡Tú no entiendes nada!». La rabia luchaba con el terror, y bajo ese caos, Renata sintió que algo en su interior se encendía. El grito de Sofía resonó, pero lo que nadie esperaba fue el impacto ensordecedor que siguió. Un ruido ensordecedor, como el crujido de una tormenta, llenó el ambiente. El cielo fuera de la ventana se oscureció repentinamente, como si la naturaleza misma sintiera el temor en sus corazones. Y entonces, un rayo surcando el cielo se estrelló contra el desván. La luz cegadora iluminó a todos, y el estallido resultante sacudió las paredes. Todo cambió en un instante. Renata, deslumbrada, sintió un dolor agudo. En sus manos, la carta se rompía por la fuerza del impacto, revelando un símbolo oculto en ella. Un símbolo que ardía con una luz oscura y familiar. No, la voz de su madre se ahogó en su desesperación. Mientras el polvo se asentaba, Renata miró a Marcos, viendo cómo su rostro se transformaba. No era solo un hombre, había algo más poderoso detrás de él, algo antiguo y oscuro. Eres parte de esto. Lo eres, Renata, dijo, su voz resonando con una autoridad desconocida. La conexión con la carta quemaba en su mente. Una verdad, una elección, y el desvanecimiento de sus cordones a la realidad. La mirada de su hermana, desesperada, metía miedo en su pecho. ¿Qué hemos hecho? La pregunta flotó en el aire. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? Fue entonces cuando algo impactante ocurrió. La carta rota se iluminó, y una sombra oscura emergió de ella, tomando forma. Era la figura de su abuela, pero no como la conocía. Sus ojos brillaban en un tono rojo intenso. Su voz resonaba como ecos del pasado. La verdad siempre ha estado oculta, Renata. Te lo dije. Somos más que víctimas. Somos las guardianas de un secreto ancestral. Todo se volvió un caos. La figura de la abuela, siniestra y poderosa, se lanzó sobre Sofía, atrapándola en un abrazo oscuro. Renata gritó, pero su voz se ahogó en el torrente de energía que emanaba de la carta. «¡Mamá! ¡Sofía!», gritó, sintiendo que el suelo se daba vuelta. La habitación se llenó de un frío mordaz y el aire se cortaba como cuchillos. Renata sintió como las paredes se cerraban a su alrededor. Sofía gritaba, pero la fuerza de la abuela la dominaba. «Tú fuiste la elegida, Sofía, pero has fallado. Ha llegado el momento de elegir de verdad». La mente de Renata giró en un torbellino. La revelación era abrumadora. La pelea de su familia no era solo por poder, sino por liberarse de un oscuro legado. Y ahí estaba ella, estando en medio de todo, mirando cómo las conexiones se deshacían y se creaban a nuevo ritmo. ¿Qué haría? ¿Debería elegir? Y sobre todo, ¿a quién sacrificar?
Mientras la sombra absorbía a su hermana, Renata sintió una mezcla de horror y determinación. El peligro se cernía, y algo dentro de ella chisporroteaba con una fuerza olvidada. La verdad ahora era un caos, y la única certeza que le quedaba era que el precio que tendría que pagar por su libertad sería el más alto de todos. Renata sintió la presión en su pecho mientras la sombra de su abuela la envolvía. La magia oscura que surcaba el ambiente parecía tener vida propia, como si cada rincón respira. La verdad siempre ha estado oculta, Renata. Te lo dije, somos más que víctimas. Somos las guardianas de un secreto ancestral. Las palabras resonaron en la mente de Renata. No podía entender. Todo lo que sabía se desvanecía. La figura de su abuela ahora, con una expresión aterradora, parecía consumir el espacio. Sofía, atrapada entre el abrazo oscuro de la abuela y el desconcierto, luchaba en vano por liberarse. Sus gritos de desesperación se mezclaban con el aire pesado. «No puedes hacer esto, dímelo». Sin embargo, la abuela la ignoraba. «Tu destino ya estaba escrito, Sofía. Pero Renata, tú tienes el poder de elegir. De romper la maldición o perpetuarla». En ese instante, el cielo exterior estalló en un rayo que iluminó el desván como si fuera de día. La luz cegadora iluminó su forma, revelando un destello de algo aún más oscuro en su corazón. El impacto resonó a través de las paredes, como eco de un antiguo secreto que se negaba a ser olvidado. Entonces todo cambió. Con un grito desgarrador, Sofía cayó al suelo, y el abrazo de la abuela se desvaneció. «¡No!», gritó Renata, pero ya era demasiado tarde. La figura de su abuela retrocedió, sorprendida, como si un rayo de claridad hubiera atravesado la oscuridad. Sofía, aún en el suelo, no parecía a sí misma. Su mirada había cambiado. Había un fuego que antes no existía. «Tú, abuela, eres la que ha mantenido esto vivo. Culpa a mi madre por lo que ha pasado». Su voz resonó con un poder que estremeció a todos. Nadie había visto a Sofía así, llena de furia y determinación. «¿Qué dices? No puedes cargarme con esto». La abuela intentó defenderse, pero había algo en la atmósfera que vibraba con una tensión nueva. Las palabras de Sofía eran como relámpagos en una tormenta. «He sido tu marioneta por demasiado tiempo. Ya no más». Las paredes parecieron vibrar con la energía conflictiva. Marcos, el extraño, dio un paso atrás, observando cómo el caos se desataba. «No solo es la sangre de tu madre la que une a esta familia. Hay algo más, algo que tú misma llevas dentro, Sofía». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, buscando respuestas, aferrándose a la idea de que todo lo que conocía no pudiera ser cierto. Marco sonrió, pero había algo siniestro en su expresión. «Significa que la verdadera elegida eres tú, Renata». Las palabras cayeron como una bomba, haciendo eco en el silencio tenso. «¿Yo? No, eso no es posible». Renata sintió un pánico envolvente, su mente luchando contra la noción. «¿Por qué no me dijiste nada? Siempre he sido la víctima». «Porque la sombra se alimenta del miedo, y tú has sido una fuente constante», explicó Marcos, intensificando la confusión. «Irradias energía. Eres más poderosa de lo que crees. Esta familia no ha estado luchando solo por encima, sino por lo que verdaderamente se esconde en su interior». Los ojos de Renata centraron su atención en Sofía. La enemistad, el resentimiento, todo el dolor que vivieron parecía ser una ilusión. En un instante, todo cambió. Sofía se erguía más fuerte y el odio se transformó en un conocido deseo de venganza. «No dejaré que eso suceda. No permitirá que nos uses». La furia de Sofía consumía el espacio. Todo se volvió un torbellino. Renata sintió una conexión tangible en el aire. «Hold on», gritó Marcos, levantando las manos. «No es así. El sacrificio no tiene que ser la solución. La verdadera oscuridad despertará, y si no actúas ahora, lo lamentarás para siempre». Un golpe resonó en el suelo. La estructura de la casa pareció temblar, como si la familia misma estuviera al borde de la implosión. Renata sintió un frío recorrer su espalda. Algo grandioso, oscuro, venía del pasado, un cambio que transformaría todo. Entonces, en un instante surrealista, esa luz oscura se desató desde el corazón de Sofía.
Fue un destello abrasador que atravesó el pecho de Renata, una conexión arrebatada entre ambas. «No, por favor», gritó, pero ya era un eco lejano. Las sombras comenzaron a cerrarse. La familia estaba atrapada. La elección era inminente, y el eco de aquel sacrificio ancestral resonaba. ¿Quién cedería? ¿Quién se convertiría en el verdadero monstruo? ¿Y quién sería el sacrificio? El tiempo se detenía en esa sala desgastada por secretos. Cada uno enfrentaba la verdad en sus corazones, y en un próximo momento todo estaría en juego. ¿Y qué pasaría si la verdadera oscuridad que temían no era exterior, sino su propia sangre? Renata sintió la presión en su pecho mientras la sombra de su abuela la envolvía. La magia oscura que surcaba el ambiente parecía tener vida propia, como si cada rincón respirara el miedo que todo. «Te lo dije, somos más que víctimas. Somos las guardianas de un secreto ancestral». Las palabras resonaron en la mente de Renata. No podía entender. Todo lo que sabía se desvanecía. La figura de su abuela, ahora con una expresión aterradora, parecía consumir el espacio. Sofía, atrapada entre el abrazo oscuro de la abuela y el desconcierto, luchaba en vano por liberarse. Sus gritos de desesperación se mezclaban con el aire pesado. «No puedes hacer esto. Dímelo». Sin embargo, la abuela la ignoraba. «Tu destino ya estaba escrito, Sofía. Pero Renata, tú tienes el poder de elegir, de romper la maldición o perpetuarla». En ese instante, el cielo exterior estalló en un rayo que iluminó el desván como si fuera de día. La luz cegadora iluminó su forma, revelando un destello de algo aún más oscuro en su corazón. El impacto resonó a través de las paredes, como eco de un antiguo secreto que se negaba a ser olvidado. Entonces todo cambió. Con un grito desgarrador, Sofía cayó al suelo y el abrazo de la abuela se desvaneció. «¡No!», gritó Renata. Pero ya era demasiado tarde. La figura de su abuela retrocedió, sorprendida, como si un rayo de claridad hubiera atravesado la oscuridad. Sofía, aún en el suelo, no parecía a sí misma. Su mirada había cambiado. Había un fuego que antes no existía. «Tú, abuela, eres la que ha mantenido esto vivo. Culpa a mi madre por lo que ha pasado». Su voz resonó con un poder que estremeció a todos. Nadie había visto a Sofía así, llena de furia y determinación. «¿Qué dices? No puedes cargarme con esto». La abuela intentó defenderse, pero había algo en la atmósfera que vibraba con una tensión nueva. Las palabras de Sofía eran como relámpagos en una tormenta. «He sido tu marioneta por demasiado tiempo. Ya no más». Las paredes parecieron vibrar con la energía conflictiva. Marcos, el extraño, dio un paso atrás, observando cómo el caos se desataba. «No solo es la sangre de tu madre la que une a esta familia. Hay algo más, algo que tú misma llevas dentro, Sofía». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, buscando respuestas, aferrándose a la idea de que todo lo que conocía no pudiera ser cierto. Marcos sonrió, pero había algo siniestro en su expresión. «Significa que la verdadera elegida eres tú, Renata». Las palabras cayeron como una bomba, haciendo eco en el silencio tenso. «¿Yo? No, eso no es posible». Renata sintió un pánico envolvente, su mente luchando contra la noción. «¿Por qué no me dijiste nada? Siempre he sido la víctima». «Porque la sombra se alimenta del miedo, y tú has sido una fuente constante», explicó Marcos, intensificando la confusión. «Irradias energía. Eres más poderosa de lo que crees. Esta familia no ha estado luchando solo por encima, sino por lo que verdaderamente se esconde en su interior». Los ojos de Renata centraron su atención en Sofía. La enemistad, el resentimiento, todo el dolor que vivieron parecía ser una ilusión. En un instante todo cambió. Sofía se erguía, más fuerte, y el odio se transformó en un conocido deseo de venganza. «No dejaré que eso suceda. No permitiré que nos uses». La furia de Sofía consumía el espacio. Todo se volvió un torbellino. Renata sintió una conexión tangible en el aire. «Espera», gritó Marcos, levantando las manos. «No es así. El sacrificio no tiene que ser la solución. La verdadera oscuridad despertará, y si no actúas ahora, lo lamentarás para siempre». Un golpe resonó en el suelo. La estructura de la casa pareció temblar.
como si la familia misma estuviera al borde de la implosión. Renata sintió un frío recorrer su espalda. Algo grandioso, oscuro, venía del pasado. Un cambio que transformaría todo. Entonces, en un instante surrealista, esa luz oscura se desató desde el corazón de Sofía. Fue un destello abrasador que atravesó el pecho de Renata, una conexión arrebatada entre ambas. «No, por favor», gritó, pero ya era un eco lejano. Las sombras comenzaron a cerrarse. La familia estaba atrapada. La elección era inminente, y el eco de aquel sacrificio ancestral resonaba. Fue entonces cuando todo se detuvo. Un estruendo estalló en el aire, y lo que parecía ser un ritual oscuro se transformó en una revelación impactante. La casa comenzó a desmoronarse, y en medio del caos una nueva figura apareció. Era su madre, ahora iluminada por una luz intensa. «¡Tienen que detenerse!», gritó, y todos se volvieron hacia ella, con asombro. «No puede ser», murmuró Renata, sus ojos llenos de confusión. Su madre, siempre tan tranquila, ahora parecía un faro de iluminación pura. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Sofía, aterrada. «Lo que nunca deberían haber aprendido», respondió su madre, mezclando rabia con desesperación. «He mantenido esto en secreto para protegerlas. La verdad es que yo también fui parte del pacto. Soy más que su madre». Las palabras impactaron como un trueno en la habitación. Renata sintió que toda su vida se desmoronaba. «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Eres parte de esto?» «Renata, yo fui quien hizo el sacrificio original, la primera elegida». Los ojos de su madre ahora ardían con un poder desconocido, y Renata sintió que el mundo daba un giro. «Pero tú nunca nos lo dijiste», balbuceó Renata, el dolor en su voz palpable. «Siempre fuiste la que nos cuidó, y por eso he hecho lo que he podido para protegerlas. Pero el ciclo debe romperse aquí, y si no se detiene, la oscuridad consumirá más que nosotras». La tensión crecía, y en ese momento la casa se sacudió con tanta fuerza que cada uno sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Sofía, con la rabia a flor de piel, se volvió hacia su madre. «No te creo. Eres parte de esto, igual que todos». Renata, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el aire se volvía pesado. Las verdades ocultas se abalanzaban y todo lo que creía estaba siendo despojado sin piedad. El caos dio paso a un nuevo silencio, y todos se miraron, cargando con el terror de lo que significaba la revelación. ¿Qué más había escondido su madre? ¿Qué otros secretos devastadores vendrían a la luz? Cada corazón palpitaba con miedo, sabiendo que la historia apenas comenzaba y que la verdadera naturaleza de la maldad que enfrentaban todavía no se había revelado. Renata sintió como si el mundo se esfumara alrededor de ella. La revelación de su madre resonaba en sus oídos como si hubiera estallado una bomba. «¿Cómo pudiste ocultar todo esto?», preguntó, su voz temblando de indignación. La intensa luz que ahora emitía su madre parecía envolver la habitación, haciendo que cada rincón temblara. La abuela retrocedió un paso, el miedo surgiendo en su mirada. «No era el momento para que lo supieran», dijo, pero había una nota de desesperación en su tono. Sofía, aún en el suelo, «¿Y qué hacemos ahora? ¿Dejamos que todo esto suceda?». Toda la tensión acumulada se volvía insoportable. Renata sintió un frío recorriendo su espalda, como si una sombra se deslizara a su alrededor. «No podemos dejar que esto continúe», gritó Sofía. Pero la rabia en su voz se desvaneció en el aire pesado. Fue entonces en medio del caos, cuando la puerta del desván se abrió de golpe. Un fuerte ruido atrajo la atención de todos. En la entrada apareció un grupo de hombres con trajes oscuros, muy serios. «Deténganse». Su voz era un estruendo. Renata sintió que sus piernas temblaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? El mayor de ellos, con una cicatriz surcando su rostro, miraba directamente a su madre. «Sabíamos que este día llegaría, pero no esperábamos que la familia estuviera tan dividida». Sus palabras eran frías y calculadas. «¿De qué hablas?», preguntó la madre, su voz recuperando algo de firmeza, aunque la preocupación nunca desapareció. «Han estado guardando secretos, y ahora es el momento de hacer frente a las consecuencias», dijo el hombre
levantando un dedo hacia ellas. El pacto se está rompiendo y eso significa que no habrá salvación. Pero siempre hay un precio. Instintivamente, Renata sintió el nudo en su estómago crecer. ¿Qué precio? La pregunta salió de su boca como un susurro, pero su eco reverberó en la habitación. Fue ahí cuando el hombre sonrió, su rostro revelando una confianza inquietante. Uno que no pueden pagar. O quizás sí, lo decidiremos en su momento. Mientras hablaba, glancé hacia Sofía, luego hacia su madre. La herencia de su familia es más oscura de lo que creen. Vienen cosas aún más graves si no eligen bien. La mirada de todos se volvió hacia Renata. Ella sintió que la presión aumentaba, como si estuvieran todos esperando que ella respondiera. No, yo no quiero ser parte de esto, murmuró, dando unos pasos atrás. Justo en ese instante, un grito desgarrador surgió de la boca de la abuela. No, no podemos permitirlo. La súplica en su voz era intensa, pero algo desató una tormenta de conflicto. Alguien del grupo avanzó hacia la abuela y sin previo aviso levantó una mano. En el acto, una luz oscura estalló envolviéndola. Todos gritaron, pero la luz se expandió como una ola voraz. Renata sintió su corazón latir con fuerza. En un giro escalofriante, la figura de su abuela comenzó a transformarse. Ya no era una anciana frágil. Su cuerpo se alzó tomando la forma de una sombra imponente. No ha sido más que una ilusión, un fraude. Este es mi hogar. Siempre ha sido mío. Las manos de Renata temblaban. El terror se apoderó de ella. ¿Qué? Todo este tiempo, la verdad comenzó a desenredarse como un ovillo. Mientras la sombra oscura de su abuela se alzaba en el aire, las palabras del hombre resonaron en el fondo de su mente. El verdadero vínculo no era solo entre ellas, sino con algo mucho más antiguo. Un secreto que había moldeado sus vidas desde el principio. Un hilo invisible unía a cada miembro de esa familia. Un ciclo vicioso de dolor y sacrificio. De pronto Sofía lanzó un grito lleno de terror. ¡No puede serlo! No puede ser la verdadera guardiana. La confusión y la rabia se desbordaron, y el hombre del traje observaba encantado, como si todo formara parte de un complejo juego. Renata sintió el aire volverse denso. Ahora sabía que tenía que tomar una decisión. La sombra de su abuela se volvía más grande, y una risa resonaba en la habitación. Pero la risa no era solo de la abuela. El hombre también reía. ¿Qué más oculta esta familia?, se preguntó Renata, el nudo en su garganta apretándose de nuevo. La revelación de la verdadera naturaleza de su abuela había desafiado todo lo que pensaba que sabía. ¿Qué secretos aún quedaban? ¿Y si el legado familiar era más aterrador de lo que ella jamás imaginé? La batalla por su identidad apenas comenzaba. Renata sintió cómo el aire se volvía pesado con la tensión. La sombra de su abuela, ahora en su forma más oscura, se extendía, apoderándose del espacio mientras susurra historias olvidadas. La sangre nunca miente, decía su abuela, su voz. Siempre serás parte de esto, incluso si lo niegas. Las palabras crearon un eco en su mente. La tormenta dentro de ella rugía y sentía que cada latido de su corazón le advertía del peligro inminente. Sofía, aún en el suelo, la miraba con ojos llenos de furia y confusión. «Renata, úsalo. Eres tú quien tiene el poder. Detén esto». ¿De verdad? La incredulidad fluyó de Renata. La traición familiar pesaba sobre sus hombros como una losa. No sé cómo. No quiero ser parte de esto. Pero antes de que su mente pudiera decidir, el hombre de los trajes oscuros avanzó hacia la sombra de su abuela. Lo que buscamos no es un sacrificio, es un acuerdo. La oscuridad siempre busca un balance. La tensión aumentó y su voz reverberaba en el silencio. La figura de la abuela se centró en el hombre. «Intenta llevártela y lo lamentarás. Aquí no tienes el control», replicó, su tono gélido empapándose de desafío. Era un enfrentamiento que parecía sacado de una pesadilla. Y entonces, Renata, con una chispa de valentía que ni siquiera sabía que tenía, dio un paso adelante. «Basta, no puedo seguir así». Su voz temblaba, pero las palabras eran firmes. «Voy a romper el ciclo. No más dolor, no más sacrificios». La sombra de su abuela vaciló,
como si se sintiera perdida en su propio laberinto de engaños. «Tú no entiendes. Pueden no dejarte salir». La amenaza era clara, pero un nuevo fuego brillaba en los ojos de Renata. «Pero yo sí entiendo. Este legado no es mío. No quiero este peso en mis hombros». La luz comenzó a rodearla. Una energía fresca sustituía la opresión. «Voy a hacer lo que sea necesario». La explosión de poder fue palpable. El aire vibró, llenándose de una energía que parecía circular entre ellas. Sofía se unió, levantándose del suelo. «Estoy contigo, Renata. No más miedo». La hermana se aferró a su mano, y un brillo cálido surgió entre ambas. La habitación explotó en color y luz. La sombra de su abuela se retorció, gritando de furia. «¡No! ¡Esto no puede ser!». El grupo de hombres retrocedió, sorprendidos por la repentina revolución de energía. «¡Este no es el final!», gritó uno de ellos mientras la luz los devoraba, haciendo temblar los muros. Lo que siguió fue un caos de luces y deseos. Un desenlace que transformaba el desván en un campo de batallas. Las sombras se desvanecieron en la luz, y Renata supo que había tomado la decisión correcta. Con un último estallido de luz, la figura de su abuela se desmoronó en 1000 fragmentos. La oscuridad finalmente desterrada. El silencio reinó, y la luz brillaba cálidamente en el espacio, que una vez fue un campo de guerra familiar. «¿Lo hicimos?», preguntó Sofía, atónita, mientras el polvo comenzaba a sentarse. Renata buscó en el rostro de su hermana, y vio una chispa de esperanza. «Sí, Sofía, estamos libres». Un intenso abrazo unió a las hermanas, y aunque el futuro era incierto, sabían que juntas podían enfrentarlo. Y en ese momento, la confianza era palpable. Mientras el desván lentamente se iluminaba, Renata miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. Esto es solo el comienzo. Aunque cosas aún debían resolverse, habían cortado con la historia del dolor. Así, el ciclo finalmente se había roto. Las sombras tal vez volvieran, pero Renata y Sofía estaban listas. La familia estaba en reconstrucción, y su lazo era más fuerte que nunca. Si estabas tan enganchado como yo, y quieres ver más historias como esta, necesitas suscribirte ahora al canal. No dejes que te lo cuenten. Da ese poderoso like para alimentar el algoritmo y mantener abiertas las puertas de estos relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y asegurarte de que no te pierdas lo que vendrá. No esperes ni un segundo.